buenos días, amado grupo de Mujer con Carácter y Confianza. En esta mañana les saluda la pastora Melida Marín. Hoy bendigo este precioso grupo y le doy gracias a Dios una vez más por permitirnos compartir su preciosa palabra por medio de este audio. Espero que esta palabra hable a nuestras vidas, haga efecto en nuestro corazón y cambie, transforme nuestro pensamiento, y que sea Dios ayudándonos y extendiendo su misericordia cada día sobre nosotros. En esta mañana quiero hablarles en la palabra del Señor allí en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2 en adelante. Dice la palabra del Señor: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces cuenta la historia que David no había ido a la guerra, se había quedado en su casa, y un día, una tarde, salió a su terrado y vio a una mujer que se estaba bañando desde el terrado del palacio, y esta mujer era Betsabé. Entonces él mandó a preguntar quién era, y cuando le dijeron que era la mujer de Urías Eteo, un soldado de su ejército, él la codició y la mandó a traer y durmió con ella. Y después de esto ella se fue a su casa y mandó a decirle al rey que ella estaba encinta, que estaba embarazada. Entonces David, para poder tapar su pecado, mandó a traer al esposo, al marido de esta mujer, que era Urías Eteo, que estaba en la guerra. Y cuando lo trajeron, él quiso hacer que Urías durmiera con Betsabé, pero Urías se quedó a dormir a la puerta del palacio del rey. Entonces lo despachó de nuevo para la guerra, y cuando se fue mandó una carta para que se la entregaran al capitán del ejército, dando una orden explícita para que pusieran a Urías Eteo en el orden de batalla, que cuando estuvieran en la guerra lo dejaran adelante para que fuera el primero en morir. Y entonces dice la historia que así aconteció. Urías murió, y cuando David supo que Urías había muerto, trajo a Betsabé a su casa y la hizo su mujer, y esta mujer estaba encinta. Pero también dice la palabra del Señor que el Señor mandó a un profeta llamado Natán para que le hablase a David, para que amonestase a David. Y entonces dice la palabra del Señor allí más adelante, en el versículo 2, capítulo 12, y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el camino, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto no fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces dice la palabra del Señor: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.
Entonces cuenta la historia de que después de que David hizo todo este mal, el Señor mandó al profeta y el profeta lo amonestó y le habló, y entonces David supo que lo que había hecho estaba mal delante de Dios. Quizás fue en un momento donde David estaba quizás divagando en su mente, que colocó su mirada sobre esta mujer, y la Biblia dice que el pago del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, todo pecado tiene consecuencias, más cuando tú y yo tenemos un conocimiento de parte de Dios, cuando tú y yo conocemos el pecado, cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que este pecado de David tuvo consecuencias fuertes en su vida. Este niño que había nacido murió por causa de su pecado. Y a veces nosotros tenemos conocimiento de lo que hacemos, pecamos y hacemos de cuenta como si nada hubiera pasado. Pero dice la palabra del Señor que al Señor esto que David había hecho no le agradó. Por eso mandó al profeta para que lo amonestase y para que entendiera que lo que había hecho estaba mal delante de Dios. Muchas veces nosotros, el Señor nos habla, el Señor nos muestra y hace cosas para que tú y yo entendamos que lo que estamos haciendo a Él no le agrada, pero a veces hacemos de cuenta como que lo que estamos haciendo a Dios le agrada y no nos importa herir, no nos importa dañar al que esté por delante, no nos importa las consecuencias de nuestro pecado, no nos importa lo que vaya a pasar, lo que vaya a suceder, a quien vayamos a dañar, porque el enemigo a veces nos ensordece, nos enmudece y no tenemos conocimiento, entendimiento, hacemos las cosas y pecamos, dice la palabra de Dios, deliberadamente. Quizás David pecó en el momento, pero David se arrepintió de su pecado y supo que lo que había hecho estaba mal y traía consecuencias. Déjame decirte algo. Tú y yo conocemos la palabra de Dios, tú y yo sabemos que cada pecado tiene consecuencia y que la paga del pecado es muerte y que cuando pecamos lo hacemos con conocimiento. Dice la palabra de Dios que pecamos deliberadamente. Cuando tú y yo pecamos deliberadamente quiere decir que lo hacemos con conocimiento y que no nos importa pecar, que no nos importa que a Dios le agrade o no le agrade. Entonces, mi amado, que en esta mañana estás escuchando esta palabra, yo te invito para que reacciones, para que por un momento tomes conciencia de lo que estás haciendo, pienses que todo pecado que tú y yo cometemos delante de Dios tiene grandes consecuencias, trae dolor, trae muerte espiritual a nuestra vida. Y ya es el tiempo de que reflexionemos, de que nos volvamos verdaderamente a Dios, de que nos apartemos para Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Así que yo le invito en esta mañana para que te apartes de todo aquello que te trae amargura, resentimiento, dolor, porque eso es lo único que hace el pecado. Enceguecernos, ensordecernos, hacernos perder el conocimiento, la noción del tiempo, el conocimiento de lo que estamos haciendo, porque el enemigo, dice la palabra de Dios, que vino a robar, a matar y a destruir. Y cuando el enemigo se ensaña y tú y yo no comprendemos lo que estamos haciendo, entonces dice la palabra del Señor que el pecado está a la puerta, pero tú y yo decidimos si nos apartamos, si nos enseñoreamos o si permitimos que el pecado se enseñoree de nosotros. Déjame decirte algo, mi amado, tú y yo tenemos que enseñorearnos, tenemos que estar por encima del pecado. El pecado no puede estar por encima de nosotros, sino que nosotros tenemos que tomar ese poder, esa autoridad y ese dominio propio que Dios nos ha dado y levantarnos y cerrar toda puerta para que el enemigo no pueda entrar a dañar, ni a matar, ni a destruir. Porque si nosotros le dejamos esa puerta abierta, el enemigo viene a arreciar con todo, a dañar todo. Y en este tiempo tú no tienes excusa delante de Dios, porque lo que estás haciendo lo estás haciendo con conocimiento, lo estás haciendo porque tú
lo sabes, pero no quieres apartarte, y ya es el tiempo de que nos apartemos verdaderamente para Dios, porque tú y yo no sabemos cuándo el Señor venga por su pueblo, y Él dice que Él viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Y si encuentra mancha o arruga en tu vida, en tu corazón, difícilmente podemos partir con el Señor. Así que yo te invito para que reflexiones en esta mañana, para que mires todo lo que hay en tu vida, lo que has hecho, y quizás lo que el enemigo está haciendo, y te apartes y cierres toda puerta de iniquidad, de pecado, toda puerta de mentira, toda puerta que le has abierto al enemigo, para que tú te puedas enseñorear del pecado, para que el pecado esté por debajo de ti y tú puedas agradar a Dios en todas las áreas de tu vida y puedas ver las promesas de Dios cumplidas sobre tu vida y sobre tu casa. Esa es la reflexión en esta mañana. Pedirle al Señor que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, que nos dé ese poder y esa autoridad, que aunque el pecado esté ahí, tú y yo podamos cerrar toda puerta y no permitir que el enemigo entre para dañar, entre para destruir lo que quizás por mucho tiempo tú y yo hemos construido de la mano del Señor. En un momento el enemigo puede entrar y destruir y acabar con todo. Así que cierra toda puerta y no dejes que el pecado se enseñoree de ti, porque viene a dañar y a destruir todo lo que tú has construido, viene a dañar tu casa, tu familia, viene a acabar con tu vida, con tu ministerio, con tus sueños. Entonces, mi amado, en esta mañana yo le insto para que tú reflexiones, para que tú reconozcas lo hay dentro de ti, tus fallas, tus falencias, tus debilidades, todo lo que el enemigo conoce que hay en ti y quiere entrar para dañar. Entonces cierra toda puerta en esta mañana en el nombre de Jesús y apártate, porque la palabra de Dios dice que el que se aparta alcanza misericordia. Si tú estás haciendo lo malo delante de Dios, apártate para alcanzar la misericordia de Dios, para que tú puedas ver esas promesas de Dios cumplidas en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dios les bendiga en esta mañana, Dios les guarde, yo declaro un día de bendición. Bendigo este precioso grupo, cada hombre, cada mujer que hace parte de este grupo. Bendigo su casa, su familia en el nombre de Jesús. Y le pido al Señor en esta mañana que nos ayude, que extienda su misericordia, que nos fortalezca, que nos guíe, que sea Él el que nos ayude a guardarnos para Él, apartarnos de todo pecado, de toda mentira, apartarnos de todo lo que cada día está haciendo que nosotros nos apartemos de la presencia de Dios, que en esta mañana el Señor extienda su amor, su fidelidad sobre nosotros, su misericordia, y nos ayude para que podamos vivir en bendición, en integridad, en santidad delante de su presencia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén y amén.